Buenas tardes, gracias a todos los que estáis aquí esta tarde en un seminario especial, en una tarde en la que la seriedad y la gravedad de lo que vamos a hablar se impone. Quiero agradecer a las personas que nos han pedido que organizáramos este seminario por la confianza que han depositado en el hecho de que reunirnos a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania, de la invasión ilegítima de Ucrania por parte de Rusia, tenga algo que ofrecer a nuestra comprensión de las cosas. Entiendo que en situaciones como esta es donde la inteligencia, y una inteligencia especialmente política, tenga que aplicarse para saber exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que entre todos podemos decir. Como visteis en el enlace, en el cartel enlace que enviamos, no hay un nombre, no hay nadie que vaya a hacer una ponencia. Me voy a permitir, como director académico de la Torre del Virrey, hacer una breve introducción a lo que puede ser el marco para que todos os sintáis completamente libres de exponer vuestra opinión, de intervenir y de escuchar con el ánimo de, sobre todo, intentar comprender qué es lo que está pasando en Ucrania. Y diría, por supuesto, más, de oponer nuestra resistencia, por humilde que sea, en cada uno de los lugares donde nos encontramos, con los amigos que están en México, fuera de España, entre nosotros, a lo que a todas luces es una regresión hacia la barbarie y hacia la falta de civilización. Cuando empezamos a pensar en hablar de Ucrania y de lo que está sucediendo, entiendo que cada uno de vosotros tendrá su propio marco de interpretación preparado o activo cada vez que lee las noticias. Hace unos minutos he oído en la BBC la última intervención del presidente Zelensky. Entiendo que cada uno tiene un marco con el que entenderlo. El mío, y forma parte de lo que hemos estado haciendo durante estos 2 últimos años en nuestros seminarios, el mío está formado por la comprensión de lo que es Europa, y hemos llamado a esto Ucrania y la escritura constitucional de Europa, no por una veleidad de proporcionar un marco que sea inane. Hoy, mientras nosotros estamos hablando, sabéis que hay reuniones verdaderamente inusitadas a lo largo del día en Bruselas. Supongo que habréis podido ver fotografías muy distintas, fotografías en las que hemos visto al G7 posando, a los miembros del G7 o a los representantes del G7 posando delante del escudo de la OTAN, y después hemos visto una fotografía de los representantes de todos los países miembros de la OTAN, entre los cuales se encuentra Turquía. Y naturalmente Turquía es una referencia ineludible aquí. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, me sobrecogió ver una imagen de un submarino ruso emergiendo en el Bósforo con Santa Sofía al fondo. Es una imagen que yo recordaba porque la había leído en un autor ruso al que aprecio extraordinariamente, Joseph Brodsky, premio Nobel, en un ensayo extraordinario que se llama Huida de Bizancio. Acaba diciendo algo así como que estaba sentado en la ribera misma del Bósforo observando los portaaviones de la tercera Roma atravesando despacio las puertas de la segunda y camino de la primera. La tercera Roma, como todos sabéis, es Moscú, y recibe ese nombre porque en algún momento de su historia Rusia se concibe a sí misma como la tercera Roma tras la caída de Constantinopla. No puedo evitar, al menos es el marco que yo tengo, entender todo lo que está pasando con una frase del historiador Edward Gibbon en el capítulo 48 de la historia de la declinación y caída del Imperio Romano. En ese capítulo encontramos una frase que no ha dejado de resonar desde que Gibbon la escribe en la historia intelectual de Europa. Es un concepto muy fuerte. El profesor Villacañas acaba de publicar un libro con ese concepto, La Revolución Pasiva de Franco, y atribuye el concepto revolución pasiva a Gramsci. Y, sin embargo, el profesor Villacañas sabe que Gramsci lo toma de un político e historiador italiano, Vincenzo Cuoco, que escribe
muy poquito tiempo después de que la historia de Gibbon se traduzca al italiano. El concepto de revolución pasiva es un concepto gibboniano que nos ayuda, creo, a entender muy bien qué es lo que está sucediendo. En ese capítulo 48, Gibbon dice que Bizancio es una revolución pasiva. Literalmente lo que dice es que el destino de la monarquía de Bizancio, que es el nombre que yo entiendo que se traspasa literalmente, como dice Brodsky, ¿qué diferencia hay entre el Politburó? Brodsky escribía todavía en la época en que el Partido Comunista gobernaba en Rusia. ¿Qué diferencia hay entre el Politburó y Bizancio? Realmente ninguna. ¿Qué diferencia hay entre el Kremlin, lo ocupe un secretario general comunista, o Vladimir Putin? El destino de la monarquía bizantina, el destino de Rusia, agrego yo, está pasivamente conectado con las revoluciones más importantes y espléndidas que han cambiado el estado del mundo. Rusia es imposible de imaginar, a mi modo de ver, sin entenderla como una extensión fatal, fatídica, como destino de lo que fue Bizancio. Y por tanto, del hecho de que Bizancio surge en la historia como el primer gran modelo de una civilización que se basa única y exclusivamente en la imitación, que no es real. Por eso su papel es pasivo. Si leemos despacio, o al menos como yo he tratado de hacerlo en estos días para entender la brutalidad, la vastedad de la empresa militar putiniana, si entendemos la historia de Rusia, veremos que Rusia ha sido efectivamente una pasividad completa. Ni una sola de las revoluciones activas verdaderamente importantes de la historia de la humanidad ha logrado penetrar la superficie de Rusia. Hoy sabemos, Brodsky no podía decirlo y probablemente le habría llamado la atención. Hoy sabemos que la revolución comunista no fue realmente ninguna revolución comunista. Rusia nunca fue comunista, fue simplemente Rusia. Salvo el pequeño episodio leninista, Stalin naturalmente puso las cosas en su sitio. Rusia es Rusia, siempre ha sido Rusia, y en la medida en que ha sido heredera de una imitación, es la imitación de una imitación. Naturalmente, pensar en la imitación de una imitación tiene que llevarnos a un original, antes o después. Y el original que Gibbon tenía en la cabeza y con el que construye toda su historia de la decadencia, de la declinación y la caída del imperio, es el modelo republicano. Y aquí es donde se cruza con Ucrania. He leído, preparando esta tarde, he leído el libro que considero más útil para entender la historia de Ucrania, de una historiadora que este fin de semana fue entrevistada en varios medios de comunicación, españoles e internacionales, Anne Reid. Su libro se llama Borderland, porque Borderland, frontera, es lo que significa Ucrania. Hasta donde yo conozco las cosas, naturalmente no tengo un dominio del ucraniano ni del ruso. En esto no puedo ir más allá de lo que aprendo leyendo. Pero eso es Ucrania, una frontera. Y como frontera, es una frontera mental, es una frontera intelectual y no solamente geográfica e histórica. A mi modo de ver, Rusia ha demostrado únicamente su papel pasivo, continuamente pasivo en la historia del mundo. Pensemos en la pasividad durante la Ilustración, pensemos, como he dicho, en la pasividad durante la Revolución Comunista, pensemos en su incapacidad para integrarse en el mundo que podríamos llamar civilizado. Pero ese mundo civilizado no puede ser tampoco una imitación. Su modelo es el modelo republicano, que es el que Gibbon tenía en mente para poder describir los procesos de declinación, de caída, de lo que con un término mucho más general, si queremos, llamaríamos decadencia. Obviamente, lo que tenemos delante es la decadencia permanente, que puede durar miles de años, de una forma de civilización que no llega a ser activa nunca. Pero Ucrania es justo lo contrario. Lo fascinante, lo admirable, lo que durante, supongo, todos hemos estado viendo este mes a propósito de Ucrania, es que Ucrania ha optado por no ser pasiva. Puede que haya tenido que desencadenarse la brutalidad rusa para que los ucranianos, al este y al oeste, puesto que las ciudades más devastadas en este momento por el ejército ruso son las ciudades prorrusas, extrañamente, llama la atención
que esté arrasando Mariupol, que está en la zona rusohablante de Ucrania. Lo que estamos viendo es que Ucrania ha optado por ser activa, ha optado por formar parte de la Unión Europea, ha optado por formar parte de lo que está en marcha, que es una escritura constitucional de la Unión Europea. Como ciudadano español, y español quiero que sea el adjetivo, quiero que se entienda que no es para mí una cuestión sustantiva, para mí la cuestión sustantiva es la de ciudadano. Como ciudadano español, siento en el alma que el Parlamento español todavía no haya abierto las puertas a un discurso del presidente Zelensky, como lo ha hecho el Parlamento de muchas otras repúblicas europeas. El discurso ante el Parlamento italiano de hace unos días fue verdaderamente vehemente, pero también el discurso ante la Knesset de Israel, por ponernos en otro arco político, o por supuesto el discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Esta es la diferencia. Creo que esto es lo que se está jugando aquí. Saber cuándo una civilización, cuándo una ciudadanía opta por la actividad, opta por ser activa en la historia, por saber integrarse en el verdadero motor que mueve una civilización, que no es otro que el modelo republicano, y el modelo pasivo que vive de la imitación permanente y que está condenado a los grandes gestos, a una farsa permanente, a mostrarse como algo más de lo que se es. En este sentido, Putin probablemente pase a la historia como el mayor payaso que haya existido al frente de un país. Y ya es difícil superar en esto a payasos como Mussolini, como Hitler o como Franco. Y muchos otros, ¿no? Pero esa payasada, esa inmensa histrionidad del personaje Putin tiene que ver con el hecho de que no hay una actividad en Rusia. Las páginas que dedica Gibbon a Rusia a propósito de la historia romana ya van en esa dirección. Rusia ha asumido todos los gestos de lo que podemos reconocer en Bizancio. Y creo, con esto acabo porque la idea es que pudiéramos hablar todos y compartir nuestras opiniones. Creo que si Ucrania es derrotada, si Ucrania, y en estos momentos ser derrotada significa ser arrasada y borrada del mapa como civilización. Estoy pensando en las 3 o 4 grandes descripciones de Kiev que he leído en 3 o 4 grandes historias. Estoy pensando en el hecho de que Kiev es en algún momento la única gran ciudad que existe en el centro de Europa. Bien, si Ucrania es arrasada, borrada del mapa, creo que la escritura constitucional europea tardará mucho más tiempo en escribirse de lo que pensábamos. Quizá hace un tiempo no teníamos en mente la posibilidad de escribir la historia constitucional, la Constitución de Europa, con, de nuevo, una guerra detrás. Pero no hay manera, a mi modo de ver, de escribir la historia constitucional de Europa en estos momentos sin incluir a Ucrania como un Estado que ha querido asumir la forma de Estado, ha querido formar parte de la actividad de la civilización y no volcarse hacia la parte pasiva que no solamente se encuentra en Rusia, sino que, como podéis suponer, se extiende hasta las últimas riberas del mar de China. En cualquier caso, este es el marco con el que yo creo que puedo entender lo que está sucediendo. Dentro de 500 años probablemente las cosas tengan otra perspectiva. Ucrania siempre ha sido una tierra despedazada por la voluntad de poder de una potencia o de otra, por suecos, polacos, lituanos, por supuesto rusos, austriacos, naturalmente turcos, mongoles. Pero Ucrania ha decidido hoy ser una frontera, yo diría, conceptual, política. Es la frontera de la propia civilización. A mi modo de ver, quien en estos momentos no esté con Ucrania solo puede estar al lado de la tiranía. Y este era el marco que quería ofrecer. El seminario lo hemos organizado para que cualquiera pida la palabra en estos momentos e intervenga e ilumine lo que está sucediendo. Sabéis que en la Torre del Virrey hemos estado publicando durante las últimas semanas un diario en colaboración con Daniel Martín y su revista de Sinfonía Virtual, de un músico que está en estos momentos en Kiev. Y ha sido nuestra pequeña aportación a lo que está sucediendo. Pero insisto, este era el marco en el que yo lo entendía. Creo que a mí me sirve para
ponerme inequívocamente del lado de Ucrania, como me pongo inequívocamente del lado del principio republicano y, por tanto, de la actividad misma de la civilización. A partir de ahora, cualquiera que pida la palabra puede hacerlo, intervenir, y tenemos un rato para intercambiar nuestras opiniones, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenas, entiendo que no hay otro moderador, así que de acuerdo. Bueno, mi comentario, mi pregunta, Antonio, va en relación con lo que hablamos el otro día. El artículo este de Joseph Musomeli, que leí en Imaginative Conservative, que decía que el error diplomático o político, sobre todo diplomático, porque entendía que Putin pues, no era algo fácil o la Rusia de Putin no era algo fácil de incorporar a Occidente. Pero decía diplomático por lo que comentábamos, en el ejemplo lincolniano de mantener los estados del sur para que no ejerciesen una tiranía mayor separados. Y mi pregunta o mi comentario va en relación a esto. ¿No deberíamos contemplar la posibilidad de incorporar, obviamente no la Rusia de Putin, pero alguna forma de Rusia dentro de Occidente, sino dentro de Europa, para evitar, decía, esta deriva totalitaria de lo que pueda ser Rusia Bien, desligada de Occidente o de Europa? pero es que creo, Fernando, creo que precisamente eso es lo que representa a Ucrania. Ten en cuenta que Ucrania no ha existido nunca como Estado, hasta 1991. Ucrania es realmente una frontera. Es muy difícil. Sigo aquí lo que he leído en Ayn Rand y en 3 o 4 historias, y comprendo el punto de vista que ahora trataré de exponer mejor, no mejor que tú, quiero decir, más ampliado para entenderlo. Pero precisamente lo que tiene, o sea, la constitución de Ucrania es, ten en cuenta que en cierto modo hay muchos ucranianos que realmente no saben si realmente son rusos. Piensa en Mikhail Bulgakov, que es podría decir, forma parte de la literatura rusa, pero es ucraniano. Gogol es ucraniano, pero también es Joseph Conrad ucraniano. Lo que quiero decir es que entiendo que, como he leído en varios ucranianos, es muy difícil saber qué significa ser ucraniano, pero probablemente ha sido muy difícil saberlo hasta hace un mes. En el momento en que las tropas rusas entraron en Ucrania, como entraron las tropas en Budapest en 1956 o en 1968 entraron en Checoslovaquia. En ese momento, lo que se está activando no es un sentimiento nacionalista ucraniano. Esto creo que es muy importante. Quiero decir, cuando defiendo la posición activa de Ucrania en la escritura constitucional europea, es que ha decidido adoptar la forma república, no la forma nación. Ese es el sentido de que haya solicitado inmediatamente el ingreso en la Unión Europea. Y a mi modo de ver, puedo entender la reticencia de la OTAN ante un panorama nuclear a forzar la inclusión de Ucrania en la OTAN, teniendo en cuenta que en la OTAN se encuentra Turquía, ¿no? Que ya es una cuestión extraña. Pero la Unión Europea tendría que haber admitido inmediatamente a Ucrania. Creo que esto es vergonzoso, porque Ucrania es lo que tú estás diciendo, es la parte de Rusia que en este momento histórico puede asimilarse a Europa. Esto no lo podemos decir de Bielorrusia, Fernando. Pero se pudo decir con toda claridad de las repúblicas bálticas, y se pudo decir, y se ha podido decir con toda claridad, de todos los países del este que se han integrado inmediatamente en un modo de vida europeo, con mayores o menores dificultades. Y es verdad que los corrimientos de tierra verdaderamente grandes que se están produciendo ahora en Europa tienen que ver con esto. Y yo creo que hemos de seguir con muchísima atención lo que está pasando en Alemania. Alemania vuelve a tener una partida presupuestaria para organizar un ejército no defensivo. Esto naturalmente estaba tácitamente prohibido desde 1945, desde la derrota de Hitler, pero Alemania va a dotarse de nuevo de un ejército. Recordad, como hemos dicho muchas veces, que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Fernando, la única potencia nuclear de Europa es Francia.
Y esa es la razón por la que el interlocutor prácticamente privilegiado de Putin en las últimas semanas haya sido Macron. Y la posición de Macron está siendo verdaderamente extraña y yo creo que hasta insolidaria con España en todo el asunto del gas de Argelia. Hay muchos movimientos que en estos momentos se están produciendo, pero tu pregunta está respondida de facto por los acontecimientos. ¿Cuál es la parte de Rusia que puede inmediatamente incorporarse a Europa? Ucrania. Ya está, esa es la respuesta. Y el hecho de que nada más que Ucrania se puede incorporar de lo que era Rusia a la parte europea significa que Rusia no está en condiciones todavía de formar parte de la Unión Europea. Eso significa, no tiene que ser aislada y castigada, no, simplemente debe comprender que los procesos republicanos, europeos, tienen una lógica que el pueblo ruso, la ciudadanía rusa, las élites rusas, los rusos no están en condiciones en estos momentos. En la última encuesta que se ha hecho en Rusia, el 60% de la población apoya la invasión de Ucrania. Vamos a suponer que las encuestas estén manipuladas hasta el último extremo. Pero es verdad que la única manera de acabar con Putin es que el propio pueblo ruso quite a Putin de donde lo ha puesto. Esto es tan sencillo. Luego, tu respuesta es muy sencilla, Fernando. Admitir a Ucrania, es decir, hay una parte de Rusia que es europea, que ojalá llegara hasta los Urales o llegara hasta la frontera con China. Pero en estos momentos, la única parte de Rusia que ha demostrado que puede ser europea es la parte de Ucrania. Es Ucrania. Ese pedazo de frontera que no está activando un movimiento nacionalista. Está activando un movimiento republicano. Al menos yo he oído y he leído atentamente todo lo que ha dicho Zelensky. Vamos a quitar la parte de propaganda que tenga también Zelensky cuando se dirige a un público. Pero se está dirigiendo a muchos públicos, Fernando. Y si se está dirigiendo a... Perdón, hay una noticia de Fina Monterde, entiendo que es el Congreso Español. Fina. Un momento, sí. Que sí que había una invitación del Congreso. Esto es una noticia del 15 de marzo. Por eso lo he colocado ahí, para que lo vierais. Muy bien. Como has De hecho hecho, no se ha producido todavía, ¿no? Sí. Y no se ha producido. Están en espera de que acepte esa invitación, por lo visto, tengo entendido, ¿eh? Bueno, no lo sé. Si es así, pues todavía me alegra más, ¿no? Desde luego, de todas las que he oído, su alocución al Parlamento italiano y la respuesta inmediata de Mario Draghi me ha parecido extraordinario. Mario Draghi ha instado a que Ucrania entre inmediatamente por un procedimiento de urgencia, porque el momento es excepcional, entre en la Unión Europea. Esta es la respuesta. Fernando, claro, tu pregunta tiene detrás el argumento de que en el fondo Rusia está respondiendo a una agresión implícita de la OTAN, en el sentido de que obviamente incluir a Ucrania, y esto lo hemos leído en muchos sitios y ha sido un argumento repetido. Bien, mira, yo no lo veo así. Quiero decir, Turquía forma parte de la OTAN. Y naturalmente es el paso, como vio Brodsky en su momento, es el paso de la flota rusa desde el Mar Negro al Mediterráneo. Por tanto, creo que es una excusa lo que está diciendo. Obviamente, si Ucrania se organiza como república, piensa en esto, piensa que en Alemania se está pensando en restaurar el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es republicano, que no es una imposición, es justo. El servicio militar obligatorio es un intento de acabar con el principio monárquico de los mercenarios, de los soldados que solamente sirven a un rey y no sirven a la nación. El servicio militar obligatorio prácticamente desaparece con la caída del muro de Berlín y la sensación de que Europa se puede librar de la guerra. Ese fue el espíritu del 89. Pero en estos momentos todo eso está en juego. Si Ucrania se dota de la forma republicana,
no le puedes pedir, teniendo la frontera con Rusia, que esté completamente desmilitarizada. Ucrania no es Finlandia. Quiero decir, Finlandia no es la puerta de acceso a Europa. Ninguna invasión de Europa va a entrar por Finlandia. Por tanto, Ucrania, que no está haciendo un gesto de, insisto, de nacionalismo, por lo menos yo no lo he visto. Y me llama extraordinariamente la atención que las ciudades que están en estos momentos, algunas de ellas ya completamente arrasadas, pero en cualquier caso resistiendo a las tropas rusas, estén todavía en terreno prorruso. Con lo cual no se ha activado en Ucrania un sentimiento nacionalista. Se activa, y hay una oposición todavía a Zelensky en medio de la guerra. Y Zelensky tuvo que activar una determinada ley de partidos hace unos días. Pero en cualquier caso, son movimientos típicamente republicanos, no nacionalistas. No he podido captar, y creo que tengo cierta sensibilidad para todo lo que sea nacionalista, no he podido captar en los discursos de Zelensky un gesto nacionalista. Sería realmente difícil porque Zelensky es judío y por tanto tiene la capacidad de estar en dos mundos, como todo aquel que conserva una capacidad religiosa además de la política. Y hemos hablado de teología política muchas veces. Así que a lo que tú preguntas, yo creo que es claro. Ucrania está diciendo, nosotros podemos formar parte de Europa. Parece que Rusia no está en condiciones de formar parte de una revolución activa que es siempre una revolución republicana. Fíjate ahora si leyéramos, a la luz de lo que está pasando, Fernando, si leyéramos la correspondencia entre Voltaire o Diderot y Catalina, ¿no? O leemos Guerra y Paz. A mí, desde luego, la entrevista de Putin y Macron me recordó la entrevista de Alejandro y Napoleón en Guerra y Paz, ¿no? En Tilsit, es la misma situación, ¿no? Hasta la misma mesa seguramente tuvieron que poner. Rusia está demostrando no ser capaz de sacudirse la pasividad heredada de Bizancio, que lleva siglos configurando el ordenamiento político de Rusia. Rusia se configura a imagen y semejanza de Bizancio. Y Bizancio ya era una imitación. El problema es que Bizancio era una imitación. Y era una imitación de lo que ya era una falsificación de Roma, puesto que el imperio era una falsificación de la república. Con lo cual, todas las revoluciones activas del mundo civilizado son revoluciones que tratan de quitarse de encima lo que es impostura, lo que es imitación y lo que es falso. Y de activar el pensamiento republicano, que es el pensamiento que vertebra verdaderamente la vida en común de los ciudadanos. Pero esta era la opinión. Seguramente habrá más. No sé cómo los podemos... El que quiera levantar la mano o intervenir. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Antonio Acedo, ¿no? Creo que estaba Natanael antes. Disculpad. Bueno, a ver si me puedo explicar bien, porque es una de mis dificultades. Mira, yo estoy siguiendo, como cualquier ciudadano normal, lo que está ocurriendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y creo que estamos, el mundo, Europa, está padeciendo o no está haciendo una delimitación clara entre la fina línea que divide comprender algo y justificar algo. Quiero decir, nos hemos acercado a Rusia y a lo que está ocurriendo desde la perspectiva que comparto totalmente de que Putin es un asesino, de que es una brutalidad de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Eso nadie lo va a negar. Pero vamos a ver, somos europeos y nuestra conciencia es hipercrítica, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta, a la hora de comprender los problemas, por qué hemos llegado a ese punto. ¿Por qué se ha llegado a una guerra entre Ucrania y entre Rusia, o entre Rusia y Occidente? Pues bien, yo creo que si repasamos un poco la historia desde que el muro de Berlín se vino abajo, hay algunos hechos que nos pueden hacer comprender por qué Rusia ha llegado a ese extremo. Putin habla de amenaza existencial y es una palabra filosófica, podríamos decir,
pero algo de razón tiene ahí. Algo de razón en lo que está diciendo, no en lo que está haciendo, que no se me confunda. Por ejemplo, creo recordar, y a lo mejor me equivoco, que hubo un acuerdo entre Yeltsin y en ese momento creo que estaba Clinton, de que a pesar de la caída del muro de Berlín, algunos países que habían pertenecido a la óptica de la Unión Soviética no entrarían dentro del pacto, dentro de la OTAN. Vamos a ver, bueno, pues eran los límites de la Rusia, eran su escudo protector frente a lo que ellos consideran Europa. Por otra parte, me voy a referir solo a dos hechos. Hay que tener en cuenta que Kiev es el origen espiritual de los rusos. Es decir, tú lo sabes muy bien, Antonio, que en el siglo IX, en el siglo IX-XI, no me acuerdo, pues allí se establece la Rus de Kiev. Allí están los bielorrusos, están los rusos y están los ucranianos. Entonces, si quiero comprender al otro y me pongo en su lugar, debe ser duro que esa parte de Ucrania, ese sitio que se llama Kiev, se lo apodere, en teoría, una cultura y un modo de ser distinto al ruso, ¿no? Señalo solamente esos dos hechos significativos. Podría señalar mucho más, pero no quiero tampoco acaparar la intervención. Lo digo porque Europa y su conciencia hipercrítica se ha caracterizado casi siempre por comprender al otro, pero no para comprender al otro para justificar lo que está haciendo, ni mucho menos, sino para saber qué hemos hecho mal para llegar a este punto. ¿Qué es lo que ha pasado desde la caída del muro de Berlín? Y podemos ir más hacia atrás para ver en el estado que estamos. Creo que eso falta un poco a la conciencia occidental en los medios de comunicación. La comprensión, no la justificación. De todas maneras, también os recomiendo que si queréis leer un poco si queréis enteraros un poquito más de estas cosas, hace un año Putin escribió un artículo en el que ya se le veía venir, en el que hablaba, no me acuerdo exactamente cómo estaba el artículo, pero hablaba de la relación de los ucranianos con los rusos, que eran hermanos, tal y cual. Y ahí ya estaba demostrando, ideológicamente, es un artículo duro, porque cuando se mete en la historia medieval, pues uno no sabe muchas cosas y se le escapan, pero ahí se ve claramente lo que pretendía Putin. Y entonces, cuando uno lee ese artículo, dices, el otro tiene razón, hay algo de razón para que me permita comprender por qué al final ha ocurrido esto. Simplemente quería hacer este matiz en la discusión, porque toda la discusión, a ver, que Rusia lo está haciendo mal y que no se puede justificar el asesinato de los ucranianos, está claro, pero si bombardeamos continuamente con ese tipo de información, con ese tipo de excusas, nos quedamos en una parte, no en otra. Entonces yo también abogo porque comprendamos un poco por qué se ha llegado a ese punto. Nada más. Pero Antonio, ese ha sido el esfuerzo, probablemente me he explicado mal. No lo digo perdona, Antonio, no lo digo por ti, ¿eh? Lo digo porque cuando lees El País, cuando lees Política Exterior, cuando lees... Entonces, que también la más media europea también está haciendo ideología, ¿eh? Claro, pero mira, esto no es exactamente ideología, ¿no? Quiero decir que yo he hecho mis deberes históricos. Lo que quiero decirte es, cuando Putin plantea lo de amenaza existencial, es que ese no es el lenguaje republicano. Quiero decir, ese es el lenguaje que puede utilizar Franco cuando se siente amenazado porque los americanos puedan americanizar España, ¿no? Y entonces no tiene claro si quiere o no apoyar el Plan Marshall. Vete tú a saber. O cuando es este tipo de lenguaje que no logra independizarse de la historia. El principio republicano, a diferencia del principio nacional, es una independencia de la historia. Lo que quiero decir es que si Ucrania estuviera activando mecanismos sentimentales y nacionalistas para defenderse, yo no mostraría ninguna adhesión por Ucrania, porque sería una pelea interna entre lo que fue Kiev en el siglo IX y lo que sea ahora. Pero en 1991, con inmensas dificultades, y no con unanimidad, Ucrania empezó a considerarse un Estado. En mi lenguaje eso quiere decir una república. Una república quiere decir que el peso que se le va a conceder a la historia es un peso relativo.
porque además de la historia está el presente constitucional de un grupo de ciudadanos. Por tanto, reclamar derechos históricos sobre un terreno o sobre otro, bueno, eso lo puede hacer Hitler con los Sudetes o con el corredor de Danzig, pero no funciona. No funciona el hecho de que en el siglo IX Kiev fuera al mismo tiempo la capital de los rutenios y de los rusanos. No, no funciona porque en estos momentos Ucrania, y este es el sentido, entiendo, de que las tropas rusas no hayan logrado entrar en las ciudades. Ha habido una resistencia, yo creo que una resistencia basada en... Es la misma resistencia que admiraríamos cuando se organiza la primera reacción ante la llegada de las tropas imperiales al París revolucionario y de ciudadanos a las armas. No es que vayamos a cantar la Marsellesa, pero es un principio republicano. Al no haber activado el principio nacionalista, Zelensky ha puesto en marcha algo que desactiva toda pretensión imperialista sobre la historia, porque el imperio vive de crear una especie de sentimiento de adhesión a un pasado que está lejos de ser unánime. Tanto derecho tienen los ucranianos a Kiev como los polacos, los lituanos o los rusos. Pero en estos momentos el único que tiene derecho a Kiev son los habitantes de Kiev. Y mayoritariamente, al parecer, y este es el principio republicano, no parece que estén por la adhesión a Rusia. Pero Ni parece que vamos a estén ver, por esa forma de vida rusa. Antonio, Zelensky sabe muy bien que no puede apelar a un principio nacionalista porque se le va a echar encima a Europa. Tonto no es, Bien. ¿me entiendes? Pues bien Como por él, también, porque lo va a tener que defender. Como también le han hecho doblegar al hecho de que intercepte el espacio aéreo de Estados Unidos. Tonto no es. ¿eh? Vamos a ver, y yo no tengo tan claro que no se apele... Cuando llegan los conflictos como de este tipo, la historia vuelve a resurgir. Yo solo te recuerdo el conflicto entre Cataluña y España. Cuando emergió en toda su crudeza, ahí había mucho aporte histórico y mucho recuerdo de los orígenes. Yo no creo, yo en principio no estoy tan de acuerdo contigo en que nos hayamos olvidado de la historia cuando llegan estos casos. No, yo no estoy hablando de olvido, Antonio. Estoy hablando de una operación intelectual. La verdad es que, Antonio, no nos conocemos personalmente. Sí que nos conocemos personalmente. Sí, perdón, pues entonces todavía me disculpo más. Pero en los años que llevamos trabajando, hemos trabajado mucho. Fernando está ahora trabajando en esto, Fernando Vidagrán. Hemos tratado de entender muy bien qué es lo que significó en la historia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y analizándola bien es una declaración de independencia semántica de lo que significa la historia. Y por tanto, la obligación de volver a pensar en todos los términos políticos. Toda apelación. Yo no estoy hablando de olvido de historia, estoy hablando de independencia. Estados Unidos. ¿Y cómo te crees que los estadounidenses pueden socavar a los indígenas que habían allí? ¿Cómo les convencen a ellos? No. ¿Cómo les convencen a ellos de que no son americanos? ¿A través de la historia? No. El asunto, mira, el asunto de los indígenas americanos es muy parecido, Antonio, a la respuesta de Barc a la Revolución Francesa, salvando todas las distancias. El principio republicano se basa en la idea de que los muertos no tienen más derechos que los vivos y que los vivos son los que configuran, con una relación adecuada con el pasado y con el futuro, la constelación que en ese momento decidan vivir. Zelensky podrá ser, si quieres, hasta un oportunista. Ahora bien, un oportunista que se queda en Kiev bajo las bombas rusas tiene toda mi admiración. Quiero decir, Zelensky podría haber salido como tantos otros gobernantes han salido corriendo de sus países en momentos semejantes, pero ha decidido quedarse. Podrá ser todo lo oportunista que tú quieras, pero si ha apelado a principios republicanos, no puede quedarse como un brindis al sol. Porque eso ha llevado a pedir la entrada en una Unión Europea que sea todo lo hipócrita que tú quieras o todo lo oportunista ella misma que tú quieras, no puede organizarse de otra manera que desde un punto de vista republicano. Y por tanto, si es un brindis al sol, va a tener que defenderlo el resto de su existencia política. Y en la medida en que el pueblo ucraniano está detrás de esa decisión, van a tener que refrendarlo. Este es el problema de la adhesión con la boca pequeña, es el problema que teníamos, pero que ahora ha quedado naturalmente en voz baja, con la definición republicana real de Hungría, de Polonia, de Eslovaquia,
Esto es, de aquellas partes de Europa cuya adhesión republicana es mucho más tenue. Y eso, en el fondo, estoy de acuerdo contigo, la guerra activa todos los resortes. Pero, ¿por qué no vamos a mostrar nuestra adhesión a quien activa los resortes adecuados? A quien en estos momentos está diciendo, yo activo los resortes republicanos. Vamos a configurar probablemente el Estado más reciente que tenemos en Europa, porque jamás ha existido como Estado, y a partir de ese momento vamos a ver qué clase de Estado es el que Ucrania puede ser. Y esa operación es válida incluso para España y para el ejemplo que tú has mencionado de Cataluña. Toda apelación a los derechos históricos es eo ipso antirrepublicana. Sí, sí, pero sabes que en estos casos siempre aparece Hobbes debajo. Y por eso ya te he dicho que no estoy hablando tanto de Estado como de principio republicano. Y esta es la defensa que he hecho. Quiero decir que eso es lo que trato de ver en lo que está pasando. Porque de otra manera, solamente no habríamos hecho este seminario. Nos encontraríamos simplemente con el choque de voluntades de poder. Por eso me parece, quiero decir, en estos seminarios hemos seguido muy de cerca la figura grotesca de Macron, o para mí la foto imposible en la que Turquía está presente en la OTAN, ¿no? Cuyos principios republicanos, a mi modo de ver, son inexistentes. Esto es lo decisivo. Ucrania ha decidido en un tiempo récord y bajo una presión que entiendo que tiene que ser espantosa, la presión de 900.000 soldados rusos, ha decidido las formas republicanas. No ha decidido la claudicación, no ha decidido el nacionalismo y no ha decidido la cuestión más sencilla. Yo creo que esta es la decisión republicana. Este es mi modo de ver. No es olvido de la historia. Ya ves que he tratado de hacer mis deberes y de ver hasta qué punto Ucrania existe. Cosa que realmente no sucede hasta 1991. Y sucede porque adopta una forma. Antonio, sí, perdón. ¿Hola? Creo que hemos perdido la conexión con Antonio. ¿Había alguna otra mano mientras Antonio... A ver, ¿me oyes? Ahora te oímos, sí. Te oímos todos. No. Antonio, tienes que activar el micrófono. ¿Me oyes? Ahora sí, te oímos todos. Para mí es espeluznante cuando ves todos los días en el periódico a un individuo, a un ciudadano tumbado en la carretera y una sábana encima. Eso es inadmisible, ¿no? Evidentemente. Pero pienso que nuestra conciencia hipercrítica en estos momentos no es tan hipercrítica, por lo menos en Europa. Quiero decir, y termino ya, que me intervengan los demás porque es mi opinión, ¿no? Primero, en estos casos es cuando aparece Hobbes y nos olvidamos de un olvido, que todo no es republicanismo y ahora la verdad habría que valorar las dos cosas. Y luego, pues bueno, que siempre nos hemos caracterizado un poco por conocer al otro, tomar en cuenta al otro para no cometer los mismos errores e incluso a lo mejor para atraerlos a nuestra órbita. Otra cuestión es si se puede atraer a Rusia a nuestra órbita, evidentemente. Los rusos dicen que somos occidentales y tenemos una cultura democrática depravada. Los rusos no, Putin. Pero no lo sé, desde ahí se podría trabajar para atraerse al otro. Simplemente quería decir eso. Pero fíjate que eso se ha hecho. Fíjate dos ejemplos. Y de hecho, creo que hubo un momento en que Rusia quiso entrar en la Unión Europea. Hay una petición no cursada, una petición informal de la Federación Rusa en 1990 y tantos de ingresar en la Unión Europea, efectivamente. Antes de que se produzca la guerra de Chechenia y Yeltsin deje el poder en manos de de Vladimir Putin. Efectivamente, hay un momento en que la Federación Rusa piensa en incorporarse a la Unión Europea. Y no a la OTAN, obviamente, pero sí a la Unión Europea. Eso no fructifica por la guerra de Chechenia, precisamente, por el hecho de que la brutalidad de la guerra de Chechenia cierra a los rusos el acceso a la Unión Europea. Esto sucede. Es decir, que aquella guerra
donde, quiero decir, acuérdate del exterminio o de la radical desaparición de la ciudad de Grozny. Fue aquello lo que cierra el acceso de la Federación Rusa a la Unión Europea, que había solicitado Yeltsin, no Putin. Y acabo ya, perdonad si me estoy extendiendo demasiado. Y digo yo, ¿no convendrá que Rusia no entre, la Federación Rusa no entre en Europa porque siempre tendremos un bueno y un malo, aunque también está ahí China? Bueno, la Federación Rusa ya no existe, ahora es Rusia. Rusia, sí, tienes razón. La Federación Rusa deja de existir cuando... No es a ver, sin justificar los crímenes de Putin, el seguir estigmatizando a Rusia, el seguir viéndolo como lo otro que inasimilable, no es una continuación de la polaridad del mundo que teníamos antes del telón de acero. ¿A quién no conviene a alguien, estoy pensando en Estados Unidos, que eso siga existiendo? Fíjate que yo en esto no estoy diciendo... No, sino, a ver, Antonio, no estoy defendiendo... No lo digo porque tú... No te acuso de nada, simplemente estamos discurriendo verbalmente una conversación. Y ya está. Pero la orientación que le hemos dado o la manera de presentarlo nosotros es que esto no tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con lo que hemos llamado la escritura constitucional europea. Ya, bueno, sí. Pero y eso quiere decir... El debate es el debate, ¿no? Bueno, pero el momento es clave para nosotros porque esa Constitución Europea no se ha escrito, Antonio. Entonces, Rusia se descalifica sola. Quiero decir, probablemente si la guerra de Chechenia no se hubiera llevado a cabo con la brutalidad... Y recuerda que quien lleva la guerra de Chechenia a cabo es Putin. Es su primer acceso al primer plano del poder. Es la debilidad de Yeltsin la que favorece que Putin se haga cargo de una guerra que Yeltsin no sabe cómo llevar a cabo y Putin la lleva a cabo con la lógica del exterminio del enemigo. Si eso no hubiera sucedido, si lo que ocurre en Chechenia se hubiera resuelto de otra manera, probablemente las negociaciones de adhesión a la Unión Europea habrían seguido adelante. No lo sé, no lo tengo claro, pero no es que no lo tenga claro, no lo sé, tampoco es que no había en esos momentos ninguna otra esperanza que esa, porque esa es la experiencia recurrente del mundo europeo. Yo te he puesto dos grandes ejemplos. Pero acuérdate que en el mundo europeo, aunque tu charla haya empezado con una serie de tesis, el mundo europeo está detrás de América, Estados Unidos. No la puedes obviar. Tú no me puedes hablar de una Europa abstracta, porque Estados Unidos... Sí que te puedo hablar... Sí, intelectualmente, claro. Teóricamente sí, pero cuando bajamos un poco a la realidad, bueno, Putin solo quería hablar con el presidente de Estados Unidos, porque decían que Europa era un monigote de Estados Unidos. Pero lo que deje de hacer Putin a nosotros nos trae sin cuidado hasta cierto punto. Lo que quiero decirte es que claro que es el punto de vista europeo. Recuerda que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Recuerda que el interlocutor de Putin ha sido el único que tenía detrás una potencia nuclear. No es una casualidad que el único interlocutor de Putin haya sido Macron. No es ninguna casualidad que esto haya obligado a una... quiero decir, en un mes... Vamos a ver, a Macron se lo impusieron a Putin. Porque Putin no quería hablar con él, quería hablar con el presidente de Estados Unidos. Sí, pero no puede ir el presidente de Estados Unidos a hablar en nombre de Europa. Esto es lo que Europa tiene que empezar a comprender. Es muy importante. Fíjate lo sucedido en Alemania, que yo estoy tratando de seguir quizá con más detenimiento que lo que está pasando. En menos de un mes, el legado de Angela Merkel ha desaparecido por completo. Por completo. Y no porque esté otro partido gobernando. Quiero decir, si hubiera ganado la democracia cristiana en Alemania, estarían aplicando la misma política. Es una reestructuración completa de la Unión Europea. Y recuerda que en estos momentos el acercamiento real es entre la OTAN y Estados Unidos, porque la OTAN y Estados Unidos forman una alianza. Pero la Unión Europea es otra cosa. Lo decisivo para mí es el papel que Ucrania está desempeñando para vertebrar una Unión Europea, de la que no puede formar parte, por ejemplo, el Reino Unido, de la que no forma parte la Unión Europea, de la que no puede formar parte Turquía. Y estos son puntos decisivos. Y creo que nos obliga a nosotros a pensar cuáles son los términos en los que queremos escribir una Constitución Europea. Como ciudadanos... Yo es que no estoy... ese desligamiento tan conceptual que haces entre la Unión Europea y OTAN está claro. Una es militar, otra es económica. Yo es que, perdona, pero no lo tengo tan claro. Yo lo veo muy claro.
Yo no solamente lo veo claro, sino que creo que forma parte de lo que en estos momentos a nosotros nos es dado pensar e intervenir y participar en ese debate. Y esto me parece capital. Quiero decir que es la diferencia fundamental entre Fíjate una si no lo tengo revolución tan activa y claro. una revolución pasiva. Fíjate si no lo tengo tan claro que Estados Unidos le ha dicho a Europa que se rearme más, que ya está cansado de aportar lo suyo. Bien, y debo decirte que esto me redunda en mi argumento. Es que es Europa la que debe pensar en sus propios términos, como es completamente lógico. Lo que no Bueno, puede suceder es que cada vez que haya un conflicto en Europa tengan que ser potencias extranjeras las que resuelvan el conflicto europeo. gracias, Antonio. No quiero intervenir más, que No, no, está seguramente muy bien. hay gente mucho más, con cosas mucho más interesantes que decir. Gracias, Antonio. Solo te recuerdo que hoy ha muerto Madeleine Albright, que Sí, fue sí, ya, la que de sí, facto puso fin a la guerra de Yugoslavia, sugiriendo al presidente Clinton el bombardeo de Belgrado. sí, sí. Esto es lo que... esa vergüenza europea de no hacernos cargo de nuestras propias dificultades es lo que tiene que acabar cuanto antes. Y eso solamente se activa desde un punto de vista republicano, no desde un punto de vista imperial. Solo matizo si yo fuese político y tuviese poderes, cómo acercarse a Rusia sin cometer errores, porque a lo mejor Rusia sí que ha querido, pero nosotros no hemos querido. Dudo mucho que Rusia haya En un querido. momento dado, no ahora. Bien. Natanael, no sé si querías intervenir. Y perdonad porque puede intervenir cualquiera, ¿eh? No sé si tenemos a la vista todas las personas que están. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Bueno, Antonio, pregunta rápida y corta. ¿Quién es el sujeto de la tiranía? Permíteme contextualizar un poco la pregunta. Antes has dicho, en la primera respuesta que has dado, que sacar a Putin ya era una cuestión del pueblo ruso. Que, hombre, evidentemente, pues si algún agente extranjero encargado de eliminar a Putin por medios criminales, pues evidentemente que lo podría hacer, pero digámoslo así, que aunque Rusia sea una democracia formal en términos de si lo es y el presidente se vota, pues parece que es responsabilidad de los rusos pues decidir de alguna manera, directa o indirecta, si Putin sigue o no sigue, ¿no? Entonces, este comentario que tú has hecho me ha recordado una pregunta que yo planteé al final de unos cuantos seminarios atrás, que era precisamente, ¿quién es el sujeto de la tiranía? En el sentido de, ¿la tiranía la encarna solamente el tirano? ¿O el sujeto de la tiranía también es el colectivo que está detrás del tirano? ¿Y en qué medida ese colectivo es sujeto? O sujeto activo o pasivo, vamos. La respuesta la das con la última palabra que has pronunciado. Por eso, cuando yo trataba de ordenarme, no quiero decir que yo tenga una mirada privilegiada, quiero decir que he tratado de leer bien la historia europea. El marco que me ofrece Gibbon a mí me parece insuperable en estos momentos. Es decir, el problema de quienes entran o quienes están en la historia pasivamente es que al final son ellos el sujeto de esa tiranía. No han activado el principio republicano. Entonces, ¿quién es el sujeto de la tiranía? Bueno, supongo que Putin es el representante de Rusia a todos los efectos, porque si no fuera el representante, voy a utilizar la palabra que Antonio ha recordado que utilizaba el propio Putin, ¿no? Si Putin no fuera el representante existencial de Rusia, Putin no estaría donde está. Luego, como en todas las sociedades, el gobierno que una sociedad tiene es el gobierno que una sociedad se da. Y se lo puede dar activamente o se lo puede dar pasivamente. La tesis de Gibbon, y ha sido criticada obviamente por todos los bizantinistas de este mundo, pero a mí no han logrado convencerme los bizantinistas de este mundo de que Bizancio era una civilización preferible al principio republicano. No, y lo siento por Sir Stephen Runciman y por Averill Cameron y por todos los bizantinistas que hay en este planeta. No, tu pregunta es extraordinaria, Natanael, porque nos pone de relieve esto. Si el pueblo ruso está consintiendo en la invasión de Ucrania, entonces la tiranía es efectivamente una tiranía colectiva.
de la que hay un representante que es Putin. Esto es muy importante. Os aconsejo, vamos, os recomiendo de verdad que leáis el libro de Villacaña sobre Franco, porque utiliza la revolución pasiva para explicar el franquismo. Putin lleva 20 y tantos años en el poder, si no me engaño, ¿no? Eso significa que durante 20 años el pueblo ruso, que no son precisamente un puñado de personas, son millones de seres humanos, no han sido capaces de darse otra representación. Algo activa o deja en estado pasivo a los pueblos, pero el principio republicano es activo, es el principio de la participación, es el principio, a mi modo de ver filosófico, de intervenir activamente en la caverna, con todas las repercusiones que eso tiene. Pero es obvio que en estos momentos no parece que Rusia esté en disposición de darse otro representante existencial. Y eso, como sucedió en Chechenia, y como sucedió no hace ya tanto tiempo en Alepo y aquí, está dando... Es decir, una guerra se puede librar por muchos medios, pero una guerra de destrucción masiva, de arrasamiento de las ciudades, es lo que hemos conocido en la historia. Hay un momento, a Joseph Brodsky le gustaba muchísimo, hay un momento en que ante las murallas de Constantinopla, en 1402, se encuentran Tamerlán y Bayaceto. Y obviamente los bizantinos miran a aquellas dos grandes huestes venidas de no se sabe qué rincón de Asia y dicen, bueno, ya estamos perdidos, porque obviamente Bayaceto y Tamerlán se van a unir y ya es incontenible lo que nos suceda. Pero Bayaceto y Tamerlán se olvidan de Bizancio y se matan entre ellos. Y retrasan medio siglo la conquista de Constantinopla. Obviamente, Tamerlán y Bayaceto son hoy Rusia y China. Y, naturalmente, podemos pensar hasta qué punto la rivalidad de Rusia y China, que existe, que es innegable, es un principio de contención de lo que puede suceder. Una alianza entre China y Rusia, obviamente, sería como la alianza de Bayaceto y Tamerlán, y Constantinopla no habría caído en 1453, habría caído medio siglo antes. Una generación existencial antes, Constantinopla habría desaparecido. Pero eso no existe. Yo creo que esta es la diferencia fundamental entre un principio republicano y un principio tiránico. Y esa es la consecuencia de lo activo y lo pasivo en la historia de los pueblos. Al menos es mi manera de entender lo que está sucediendo en Ucrania. Yo no mostraría mi adhesión a Ucrania si Ucrania fuera Cataluña. Me interesaría gran cosa. Antonio, yo añadiría que esa pasividad del pueblo ruso de ella se aprovecha Putin porque durante 70 años, bajo el régimen comunista... Espera, Antonio, porque se oye una interferencia. Ahora, por favor. ¿Qué se le puede pedir al pueblo ruso? Si el pueblo ruso está acostumbrado a la miseria, acostumbrado a pasar hambre, acostumbrado a no sublevarse, y buena parte de ese acostumbramiento o de ese hábito lo tiene el régimen comunista durante 70 años, que expolió la sociedad civil totalmente. Lo único que ha recogido Putin es algo que ya tenía cosechado. Y los pocos que han salido, ya sabes que unos están muertos, otros están en la cárcel y otros están fuera de Rusia. El pueblo ruso ha sido siempre así, desde 1918. Bueno, lo que te he propuesto, Antonio, es que no es desde 1918, es desde que se constituye Rusia. Sí, y se constituye sobre el modelo bizantino, que es un modelo pasivo, es un modelo donde, vamos a ver, donde en Occidente hubo una tensión formidable entre un poder espiritual y un poder terrenal, y esa tensión nos ha salvado, porque obviamente pugnaban por detentar el poder absoluto. Eso en Bizancio y en Rusia no existe, porque en la cúspide se encuentra el poder espiritual y el poder terrenal de la misma mano, y un cesaropapismo. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo estuve 5 o 6 años después de la caída del telón de acero, cuando Moscú estaba totalmente, prácticamente sin comida, sin ningún bien de consumo, etcétera, etcétera, ¿no?
y iba por las calles de Moscú y le pregunto a una mujer que estaba haciendo una cola inmensa para comprar un poco de pollo y le digo, ustedes aquí, mientras que en los hoteles evidentemente los turistas tenían lo que querían, ¿ustedes aquí cómo son capaces de soportar todo esto? Dice, no me preocupa, si no me llega el pollo me voy a mi dacha y en la huerta saco todo lo que pueda. Es decir, la capacidad o sea, la resignación del pueblo ruso está tan trabajada por los poderes políticos que veo difícil que surja una sociedad civil en poco tiempo, Pero activa. Volviendo a la pregunta de Fernando y de Natanael, eso es precisamente lo que Ucrania está poniendo de relieve, que no es ninguna condena. Sí. Porque Ucrania no ha sido algo distinto de Rusia hasta 1991, porque ha sido una tierra de frontera en la que han entrado y salido todos y finalmente 44 millones de ucranianos están optando por la forma republicana. Y seguramente también podrían decir que tienen sus huertos y también podrían decir que han estado resignados a multitud de poderes. Pensemos en Chernobyl y en la sumisión de todo un pueblo ante la mayor catástrofe nuclear que ha habido en la Tierra. Y sin embargo, en estos momentos, su decisión es clara. Quiero decir, ¿cómo sabemos que su decisión es clara? Porque están soportando la invasión de 900.000 soldados rusos. Y esto podrían hacerlo en muchísimos otros términos, incluida la rendición. Y no se están entregando ni las zonas prorrusas. Eso bueno, Putin es, te diría que los Estados Unidos han mandado ahí elementos subversivos para activar a la población civil. Bueno, te lo digo en broma, pero sí, tienes razón, hay una diferencia. Yo no creo que la guerra... yo no creo que en las calles de Kiev esté luchando la CIA. Creo que no. Vamos. No, pero mira, sí que es verdad que ha habido siempre una gran disputa entre rusos y ucranianos. No se han llevado tan bien como parece, ¿eh? Yo tengo algún amigo ucraniano, y claro, no se puede generalizar por la experiencia de uno. Dice, es que cuando éramos pequeños nos machacaban con el ruso, no nos dejaban hablar nuestro idioma. Entonces, a lo mejor incluso la propia confrontación con la rusofolia que había allí, pues también a lo mejor los ha hecho más activos, porque al fin ellos se creían que no, pensaban que no eran rusos. Entonces, a lo mejor eso ha movido un poco también más la sociedad civil, no lo sé. Y desde luego pero el asunto es claro, por eso, pero para mí, que estoy en España, que puedo tener esta capacidad para pensar en estos términos, para mí es clave para reorientar por completo lo que todavía está por hacer, que es dotarnos de una constitución, para aprovechar tu término y decirlo con fuerza, ¿no? De una constitución existencial europea. No solamente una constitución formal, sino una constitución existencial, que ahora mismo ya está claro por dónde está girando. Para mí es decisivo, que, ya lo he dicho, no quiero repetirme para que intervenga cualquiera, es decisivo el papel fundamental que ha adoptado Alemania. Es una inversión completa. Dentro de un mes nadie va a recordar ni una sola de las políticas de Angela Merkel. Entre otras, la política suicida de entregar completamente la dependencia energética a Rusia. Recordemos todavía que uno de los consejeros principales de Gazprom fue primer ministro de Alemania. Ha sido una ceguera completa la de claudicar energéticamente ante un país que no formaba parte de la estructura política, mentalmente política de Europa. Es decir, Merkel no va a poder mantener su legado. Ninguna de las claves de Alemania durante los últimos 50 años se mantiene después del discurso que pronunció Scholz ante el Reichstag la semana pasada. Putin es un buen estratega y sabía muy bien lo que hacía vendiéndole gas a Alemania. Claro, sí, pero tendríamos que haber supuesto que Alemania sabía lo que hacía al comprarle gas a Rusia. Pues mira, ahí a lo mejor le tomaron el pelo a Merkel. Claro, este es el punto muy importante en el que ahora veo que lo de Ucrania obliga a perfilar muy bien toda nuestra manera de entender una vida política. Eso es lo decisivo para mí. Y mi manera de entender en estos momentos, como ciudadano europeo, diría, si a mí me dieran la posibilidad de votar si Ucrania forma parte de la Unión Europea esta tarde, mi voto sería adelante. Por supuesto.
Por supuesto que ya en estos mismos momentos Ucrania debería contar con toda la protección jurídica, política y, si fuera posible, militar de la Unión Europea. Esta sería por un procedimiento de inmediata urgencia, como es natural. Y es extraordinario cómo creo que lo que está sucediendo allí desactiva radicalmente dos cosas que eran muy peligrosas para Europa. Una, desactiva el populismo, que ha estado ligado permanentemente a coqueteos con Rusia, desde Salvini hasta, por supuesto, los círculos de Puigdemont y, por supuesto, los círculos de la izquierda populista francesa y en otros lugares. Y segundo, desactiva, de paso, el nacionalismo, que ante el principio republicano fuerte no puede ofrecer un argumento mejor. Estas son lecciones de Ucrania. En estos momentos creo que son lecciones que le debemos con toda la tristeza del mundo a Ucrania. No sé si hay más manos levantadas, si alguien quiere intervenir y manifestar su opinión. Porque esa era la idea del seminario, que todos viniéramos con algunos deberes preparados. Pero esto, Antonio, la entrada inmediata de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN desencadenaría una guerra nuclear, ¿no? Yo no he dicho la OTAN. Ya. No he dicho la OTAN porque no tengo nada claro que sea la OTAN. La primera vez que deposité mi voto en esta vida fue en el referéndum sobre la OTAN de 1986 y mi voto fue que no. Y no estoy muy seguro de haberme movido de esto. Quiero decir, entiendo las razones por las cuales probablemente si no formáramos parte de la OTAN, Al-Ándalus llegaría hasta Toledo. Pero al mismo tiempo entiendo que toda nuestra actividad intelectual, política, filosófica, no va por el reforzamiento de la OTAN, sino por el reforzamiento de la Unión Europea. Creo que en la medida en que la Unión Europea se fortalezca, la OTAN no será necesaria. Bien, esto probablemente es una ilusión por mi parte, pero creo que es el trabajo, la verdadera educación para la ciudadanía no es educación para la ciudadanía española, como todo el mundo puede suponer, sino es activar un principio republicano, tener claras las bases del principio republicano. Y en fin, Fernando, no se puede ser republicano sin ser platónico. Este es el punto. Por tanto, ¿por qué no voy a pensar que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a tener los mismos derechos a los que yo tengo derecho? ¿Y crees que Rusia, en este sentido, el paso siguiente pues eso, a intentar constituir Europa sin la OTAN, o sería la creación de un ejército europeo? Claro. Un ejército republicano, Fernando. Claro. ¿Y crees que a eso Rusia no respondería igual? De facto, es la situación que tenemos. Porque lo otro nos lleva a lo que Antonio Acedo ha dicho muy bien. Sí, sí. Lo otro nos lleva a que tengamos que estar dependiendo permanentemente de los 100.000 soldados norteamericanos desplegados entre Polonia y Rumanía. En estos momentos hay 100.000 soldados norteamericanos allí. Como hay 150.000 marines norteamericanos en el Sahel, que sirven de barrera de contención para el Islam en todo el flanco sur de Europa, bajo el paraguas de la OTAN. Y eso supongo que está detrás de alguna de las decisiones tomadas por Pedro Sánchez últimamente. Pero 100.000 soldados norteamericanos en Europa no tienen ningún sentido. Claro, tenemos... mi idea es la siguiente. Fernando, si tú estuvieras en Ucrania, ¿tomarías las armas contra Rusia? Supongo que tomaría las armas a favor de mi casa en ese momento. Pero es decir, quería ofrecer una resistencia. Sí que entiendo lo que dices de que la lógica del Fernando, ejército ucraniano... Sí. El principio republicano es un principio de res pública, no de res privata. Por tanto, es el momento, yo creo que el principio republicano se hace activo o se hace visible cuando uno decide si forma parte o no de una comunidad. Sí, esa comunidad puede ser existencial, por jugar con el término que Antonio muy bien ha introducido en el debate, o puede ser una comunidad intelectual, una comunidad de ideas, una comunidad en la que yo querría vivir. Y que cuando existencialmente está amenazada hasta el punto de que puede darse el caso de que no quede ninguna comunidad,
porque va a quedar el desierto, entonces entiendo que el principio republicano en situaciones de normalidad constitucional permite la res privata, permite la vida pasiva. Pasiva no, perdón, porque no sería el término después de lo que he dicho. Permite la vida íntima, doméstica, individual. Pero es un principio republicano. Uno tiene que pensar a qué comunidad pertenece. Sí, sí, lo decía en este sentido, no lo decía en el sentido de defender solo la pequeña parcelita de mi casa, sino en el sentido de más que tomar las armas, pues eso, a favor de una idea nacionalista de Ucrania, a favor de mi nación, sería como para defender el espacio en el que vivo con gente que quiere adherirse a una estructura superior, que sería en este caso la Unión Europea. Entiendo Claro. que en este caso, sí, la lógica de Ucrania es absolutamente inversa a la de Rusia, porque lo que quiere hacer Rusia es abarcar de forma rusa un territorio mayor. Y Ucrania lo que quiere hacer es subordinar su territorio a una idea mayor. Esta es la idea. Vamos a ver. Es la diferencia radical entre el imperio y la república. El imperio es siempre la forma pasiva de la forma activa que es la república. Rusia está ejerciendo la vieja potestad imperial y en este sentido no se está comportando de una manera distinta a cualquier otro imperio que encontremos en la historia. Es una lógica imperial y la lógica imperial es obviamente una lógica de no dejar, como acordaos de Tácito, ¿no? Cuando estuvimos con el seminario del profesor Hermosa, ¿no? Hacen un desierto y lo llaman paz. Bien, claro, si el destino de Ucrania va a ser Alepo o Grozny, bien, eso es la lógica imperial. Pero la lógica republicana no es gentilicia. Cuando digo ciudadano español, español es adjetivo. Europeo es adjetivo. Lo decisivo es constitución, lo decisivo es ciudadanía. ¿Cuál es la idea? Que si tú fomentas el espíritu republicano con fuerza, alejas el horizonte de la guerra. Lo alejas por la propia lógica de la vida republicana, que no se puede mantener en situaciones de guerra, que no propicia la guerra, que por así decirlo, trabaja para que la guerra no se produzca. Eso es el principio republicano. Lo es desde Platón, lo es en todas las codificaciones, lo es en última instancia en lo único, en esto Brodsky lo dice con una ironía extraordinaria, lo único que se les olvidó a los rusos llevarse de Bizancio fue el código de Justiniano. Vaya hombre, se dejaron las leyes. Y Brodsky dice, claro, es que pesaban tanto que llevarlas por todas las llanuras de Ucrania, claro, este es el punto. Entonces, mi propósito es que una escritura constitucional fuerte no impide naturalmente la guerra en último plazo, porque hay potencias pasivas a nuestro alrededor. En estos momentos es Rusia la que está nubilándonos, pero tenemos todavía un ajuste pendiente con esa revolución pasiva que es el Islam. Islam significa sumisión. Tenemos todavía que saber qué hacer con esa otra inmensa revolución pasiva. Pero en estos momentos no es la que nos ocupa. Pero es la que ocupó el problema de los Balcanes. Quiero decir, y es el principio que impide que Turquía forme parte de la Unión Europea. Como es natural. Como no podría formar parte de la Unión Europea un país que quisiera estar regido por la conferencia episcopal. Pero no podemos permitir que la conferencia episcopal dirija un país, pero que tampoco lo dirija un emir. Y en este sentido, esas revoluciones pasivas siempre van a estar rondando. Pero no es como se ha configurado Europa. Este es el punto. Es decir, Europa es una continua independencia de todos los acontecimientos históricos que tratan de negar el principio republicano. Esa es la historia de Europa. Es que no es otra. Es que no hay otra historia de Europa. Eso no nos quita, no ha impedido nada. Me refiero, no ha impedido guerras mundiales, no ha impedido masacres, pero tampoco ha impedido la creación de la Unión Europea en última instancia. Y yo creo que nadie en 1948 o en el 52, cuando se empiezan a formar las comunidades económicas, tenía del todo claro que fuera posible una Unión Europea y no solo una unión económica, sino una unión política, una unión republicana, de hecho, con un parlamento, con división de poderes, de acuerdo, son formalidades,
Pero son formalidades que no están operando en Rusia ni en el Islam. Bueno, pues, pero existen. Este es el punto, ¿no? Entonces, obviamente, Fernando, claro, antes o después, tú tienes que decidir si quieres defender algo más que tu casa. Tú y yo hemos leído a Thoreau. Aun diciendo que quieres defender tu casa, ¿no vas a defender la casa del vecino? Sí, sí, claro, claro. Cuando digo defiendo mi casa me refiero a pues el contexto, o sea, al concepto abstracto que no abarca una nación. Quiero decir, me refiero a el espacio que pudiésemos habitar todos como vecinos tranquilamente. Claro, pero tranquilamente no significa pasivamente. No, no. Significa de una manera activa. Sí, sin tener que someternos a una idea imperial, quiero decir. Eso es. Pero ni siquiera la nuestra, ¿eh? Pero, Sí. pero reparemos en esto. Es que la lógica europea inhibe la posibilidad de la forma imperio. Es justamente lo que la Unión Europea ha cancelado de su pasado. Lo ha cancelado porque es incompatible con lo que hace que Europa exista. Europa desaparece cuando el imperio asoma. Esto no se ha comprendido siempre, pero esto es lo que no comprende Carlos V, que la forma imperio no vertebra Europa. Es lo que no comprende Luis XIV, que la forma imperio no vertebra Europa. Es lo que no comprende, por supuesto, Napoleón, que la forma imperio no vertebra Europa. Es lo que no comprende Carl Schmitt y Hitler, que la forma imperio no vertebra Europa, no la vertebra. Franco tiene veleidades imperiales todavía, está pensando en el imperio español. Eso no vertebra nada. Genera una pasividad de la que cuesta siglos salir. Esto es lo que le pasa a Rusia. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, sí, o sea, es la república que en última instancia la forma que adquiere políticamente a nivel europeo es pues una estructura de federación, como en Estados Unidos. Pero entonces, ¿crees que el siguiente paso sería la creación de un ejército, por ejemplo, y de una policía federal? No, el siguiente paso es muy sencillo, Fernando. El siguiente paso es que acabe la guerra. Y ver cuál es la solución de facto a la que se llega en Ucrania. Eso lo va a decidir todo. De acuerdo con Borrell, se va a decidir en 15 días. Yo no tengo tan claro que en 15 días el panorama se haya despejado hasta ese punto. Pero en estos momentos, en el momento en que acabe la guerra, habrá que mirar muy despacio en qué estado y en qué condiciones han quedado las sanciones que una semana antes de la guerra se había impuesto a Hungría y a Polonia por estar, por así decirlo, contrariando los principios republicanos en el Estado, ¿no? Esas sanciones han quedado ahora en sordina. Nadie sabe muy bien dónde están. ¿Por qué? Porque Polonia y Hungría se han convertido en estos momentos en el asilo de millones de ciudadanos ucranianos que han salido de Ucrania. Pero de facto va a obligar a Polonia y a Hungría a tomar una decisión. Yo creo que no va a ser tan fácil que volvamos a ver a Orbán y a Abascal juntos. Eso para empezar. Recuerda la muy decisiva reunión que hubo en Kiev del presidente Zelensky con los presidentes de Eslovaquia, Polonia, Hungría y Rumanía. Esto es, con los países limítrofes. En esa reunión, estoy seguro, yo no estaba allí y no hay actas de esa reunión, que fue en algún búnker de Kiev, pero en esa reunión seguro que todos tuvieron que ponerse de acuerdo en que seguir por la senda nacionalista les lleva a claudicar ante Rusia. Es decir, el paso siguiente no sé si será la creación de un ejército, mete sin cuidado. El paso siguiente es ver en qué situación quedan Hungría y Polonia, que son dos grandes países de la Unión Europea. La situación siguiente, ¿cuál va a ser la posición que ocupe Moldavia en todo esto, Fernando? Recuerda que en Moldavia hay una región que se llama Transnistria, que nadie sabe exactamente en qué consiste. ¿Recordáis que hace nada el Real Madrid jugó contra un equipo de Transnistria, el Sheriff de no sé dónde? Y que todos pudimos leer porque inmediatamente se puso una novela que se llama Educación Siberiana. Si no la habéis leído, se ha traducido al español y os recomiendo que la bajéis inmediatamente, está disponible en la red. Habrá que ver qué ocurre en Transnistria, porque Transnistria es un enclave prorruso en la frontera entre Ucrania y Moldavia. Moldavia es un país interior, Fernando.
tendrá que decidir también Moldavia si activa o no activa su principio republicano. Estará por ver inmediatamente si los países bálticos pueden sentirse seguros. Estará por ver el principio de neutralidad de Finlandia. Todo esto antes de que pensemos en saber cuál es la estructura militar de Europa. A todo esto hay que estar pendiente. En estos momentos coincido con Antonio en que tenemos que leer los medios de comunicación y poner los libros de historia para no olvidarnos de los recorridos fundamentales que hay. Pero esto va a ser lo más importante. En el momento en que se pacifique la situación, el Parlamento tiene pendientes sanciones contra países miembros de la Unión Europea, que van a tener que decir exactamente cuál es la forma política que quieren llevar a cabo. ¿Tú ves de verdad a Polonia y a Hungría insistiendo en su nacionalismo peculiar, en su condición existencial y no republicana? Yo lo dudo. Lo dudo. Entre otras cosas, porque ese principio nacionalista, en última instancia étnico y con velidades racistas, se encuentra ahora con que tiene millones de refugiados a los que ninguna potencia europea puede rechazar. Y recuerda que si Ucrania se ha llevado mal con Rusia históricamente, las masacres entre ucranianos y polacos también han existido. Y sin embargo ahora hay millones de ucranianos en suelo polaco a los que la población ha acogido de una manera completamente inesperada. Luego, fíjate si quedan cosas pendientes para los próximos 4, 5, 6, 7 meses. Habrá que ordenar seguramente todo el mapa energético de Europa. Obviamente Europa no puede seguir dependiendo del gas ruso. Habrá que ver si se revisa la política nuclear. ¿Se van a cerrar las centrales nucleares, Fernando? Alemania ya ha decidido que no. Y había decidido que sí. Era uno de los legados de Merkel. No continuar con la energía nuclear. Es imposible. Van a tener que activar las centrales nucleares. ¿Entiendes? Es que son muchas cuestiones las que esto ha puesto de relieve. Ahora, no creo que todas ellas encuentren jamás una salida activando principios nacionalistas, sino principios republicanos. Y esto es muy importante. Fíjate, ya que Antonio ha mencionado el problema catalán, fíjate el gesto de repulsa inmediata de Esquerra Republicana de Cataluña respecto a las conexiones rusas de convergencia o de Junts per Catalunya, de lo que sea, como quiera que se llame lo que ahora es. ¿Entiendes? Va a ser muy difícil que Salvini y la Liga Norte y los movimientos populistas europeos puedan seguir diciendo lo que decían. Yo le auguro muy poco territorio a Abascal. Es obvio que van a tener que activarse los partidos republicanos europeos. Y quien no esté en esa línea va a pagarlo muy caro. Yo creo que Podemos va a pagar muy cara su indefinición respecto a la guerra de Ucrania. Muy cara. Porque no se trata de defender a Rusia o Ucrania, se trata de defender la Constitución Republicana Europea. Y quienes en estos momentos hayan sido indecisos y hayan mostrado indefinición, lo van a pagar muy caro. A mí me pareció, entre las muchas imágenes que he ido viendo, esta reunión que te digo de los presidentes en Kiev. En esa reunión todos tuvieron que reconsiderar muchas cosas. Que es imposible que el primer ministro de Polonia fuera a Kiev a decirle qué nacionalistas somos todos. Zelensky le habría dicho, hombre, para eso no necesito que vengas, ¿no? Para nacionalistas ya tengo a los rusos a la entrada. Este es el punto, ¿no? Y yo creo que en eso vamos a estar pendientes todos ahora. Y las personas más jóvenes que hay aquí, los que vayan a empezar a estudiar filosofía o política o historia, yo creo que hay un buen terreno de investigación para hacer una buena tesis sobre lo que debería ser realmente una Constitución europea. Y no puede ir por otro camino, salvo que queramos la guerra, ¿no? Esto sí. Es obvio que si Alemania activa su ejército, Fernando, ¿lo va a hacer siguiendo un principio de profesionalización del ejército? Auguro que antes o después volverá un servicio militar republicano a toda Europa. Por ejemplo. Y ya solamente la discusión
sobre un ejército profesional o un ejército republicano merecerá la pena. Por ejemplo, y son muchas las cuestiones que van a ir saliendo. En el momento en que se revise toda la política energética de Europa, se va a tener que revisar toda la economía europea de arriba abajo. Y, de nuevo, todos los que estaban en contra del, entre comillas, capitalismo occidental van a tener que ver que Europa no se rige por principios capitalistas. No, no puede, es que no pueden. La lógica republicana no es capitalista. Y hay grandes instituciones europeas cuyo principio no es capitalista. Por poner un ejemplo, la Iglesia Católica no es capitalista. Pero la Iglesia Católica no es la Iglesia Ortodoxa rusa. Es un principio de tensión, en retirada si tú quieres, pero es un fuerte principio. Luego la discusión va a ser extraordinaria. Lo único que siento es que todo esto haya costado ya la vida de miles de personas en Ucrania. Es decir, no hacía falta la guerra para que nos diéramos cuenta de todas estas cosas. Creo que no. Pero en fin, yo no quería patrimonializar la discusión, ¿eh? La idea era que todo el mundo aportara su Hay un debate conocimiento. en el que aún no se ha entrado, ¿no? Me preocupa intelectualmente. Yo creo, vamos, intuyo que es una intuición que, como toda intuición, puede fracasar. Que Rusia se empantanará en Ucrania, que es lo que se pretende. Una guerra de guerrillas lo tienen muy difícil los soldados rusos, porque la guerra de guerrillas anima mucho a los que viven en la ciudad, porque saben muy bien cómo la ciudad debe estar subterráneamente toda perforada para este tipo de guerrillas. Pero me preocupa que pierda Rusia y que se sienta perdedora y que se sienta otra vez rechazada por Occidente. Habría que plantearse si al final gana Europa, los principios republicanos, como tú dices, cómo tratar a Rusia después, ¿no? Porque, claro, no se puede ir con resentimiento, si no volveríamos a tal vez al mismo tipo de debilidades de otra manera. Pues, Antonio, esa respuesta es muy sencilla. Mira, el miedo al resentimiento de las derrotas y de las victorias en la guerra, yo creo que está a la base del éxito de Franco durante 40 años. Pero otros países, es decir, Alemania se repone de la derrota y del nazismo muy rápidamente. Muy rápidamente. En 1948 está escrita la Constitución de Bonn, 3 años después de la guerra. Japón se repone muy rápidamente del desmantelamiento del imperio. Políticamente se repondrá, pero intelectualmente no. Si no, Bueno, cógete al Jaspers y te lo conocerás de sobra. claro, pero es que ya claro, y has citado muy bien a Jaspers, perfecto, pero toda la intelectualidad alemana que tuvo que discutir durante 30 años el problema de la culpa del pueblo alemán, toda esa discusión, hasta desde un punto de vista psicoanalítico, fue formidable para la configuración de un pensamiento republicano federal, que es como seguramente se diría en Alemania, y vino muy bien. ¿Quién que tuviera una mínima voluntad de ser sano no quiso entrar en ese debate? ¿Quiénes lo rehuyeron? Solamente lo podían rehuir, por supuesto, los nazis nostálgicos, que obviamente no podían ni abrir la boca en público. Y todos aquellos que de una manera o de otra no querían el principio republicano. Obviamente, toda la izquierda comunista no estaba en ese debate. Pero quienes tenían un mínimo de sensatez entraron en ese debate, por doloroso que fuera. Por doloroso que fuera reconocer la culpa. Y Jaspers sabe que eso fue un proceso. Jaspers era psiquiatra. Sabe que eso fue un gran ejercicio. Japón entra en ese terreno. Hay una constitución de Japón muy poco tiempo después de la guerra. Pero no estamos en... A ver, ahora mismo es Ucrania la que está en guerra con Rusia, apoyado evidentemente por el material que le está enviando y por muchas cosas más que no sabemos, la OTAN, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que también habría que plantearse una posguerra en el siguiente sentido. Yo personalmente creo que Rusia va a salir perdedora de cara a Europa. A lo mejor se puede quedar... Yo creo que la República de Crimea no se la va a quitar. Crimea no se la va a quitar nadie. Y el Donbass tampoco lo tengo claro si se lo van a poder quitar. Ahí se están estacionando
Pero también habría que pensar para la posguerra, aparte de lo que tú has dicho, de cómo revitalizar a Ucrania con Europa, también habría que pensar cómo tratar a Rusia en la posguerra, cómo tenderle una mano para que, con todos los inconvenientes que sabemos, para que el republicanismo vaya allí también Pero es echando que sus... eso solamente lo puede decidir el pueblo ruso. Es que es tan sencillo como esto, quiero decir. Son los rusos los que tienen que abrir un proceso constituyente. Es que no es... Entonces, a lo mejor lo que mejor nos ayuda son las firmas de McDonald's, Zara, que son las que están diciendo lo que es Europa, ¿no? Más que otra cosa. Vamos a ver, quiero decir que Porque si yo abre creo, si abre un McDonald's en la Plaza Roja... A lo mejor, y siguiendo a Lipovetsky, a lo mejor es el consumo el que los lleva a pensar de otra forma, más que la intervención política directa de otros países. Antes o después tendrán no se trata de comer hamburguesas, se trata de que piensen qué forma política quieren darse que sea compatible con la civilización. ¿De dónde viene la hamburguesa y qué se hace en esos países que se comen hamburguesas? En ese sentido. Yo no como hamburguesas, pero lo que quiero decir es que son los rusos los que van a tener que decidirlo, como parece que lo han decidido los ucranianos. A todas luces lo han decidido porque si no lo hubieran decidido, ¿qué necesidad tienen de soportar la destrucción completa de toda una red pública de civilización, someterse al exilio y a la muerte? ¿Tú crees que Europa y la OTAN va a dejar que sean los rusos o también harán sus pinitos por allí? No te entiendo. ¿Van a dejar que qué? ¿Que van a dejar que sea el pueblo ruso el que lo decida? También harán sus pinitos por allí, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, pues bien, pero al final, no, quiero decir, al final el que tiene que ir a votar es cada uno de los seres humanos. Yo creo que tienes una sospecha, Antonio, perdona, una sospecha generalizada de que estamos siendo instrumentalizados. Yo creo que no estamos tan instrumentalizados como tú piensas, siempre que se nos brinde la mínima oportunidad que nosotros hemos tenido esta tarde para hablar. Quiero decir, yo puedo sentarme a leer a Edward Gibbon. Bueno, situaciones ideales de habla existen, eso no te lo voy a negar. Pero tampoco son, te voy a decir... son reales. Son reales, quiero decir. Pero tampoco te voy a decir que evidentemente nos cuentan muchas veces lo que quieren. Antonio, es que esa manera de pensar que hay unos ellos que están tomando decisiones por nosotros, eso, yo creo que eso es... te lo voy a decir de una forma más concreta. Es un delirio, no lo comparto. Tenemos toda la información, la ciudadanía tiene toda la información de lo que está ocurriendo, así de simple, no se trata de ellos, se trata de si tiene toda la información, por ejemplo. Pues pero yo creo que no. Bueno, yo no sería tan categórico. Fíjate, yo para empezar a informarme sobre Ucrania me he vuelto a leer la historia de la declinación y caída del Imperio Romano. No, me refiero a lo que está pasando ahora, no hablo de... Es que es lo que te digo, para entender lo que está pasando, una persona debe ser una persona culta, debe haber leído, debe hacer de su vida una formación permanente, debe ser cuidadoso con las ideas que alberga, debe cotejarlas con la historia. ¿Dónde está el problema de todo esto en un estado razonable? No te digo un estado ideal, pero un estado razonable. Cualquiera de nosotros esta tarde aquí ha podido leer de todo. Ha podido consultar 30.000 medios de comunicación y, por tanto, ha podido hacerse una idea. Y, además, acudir a un foro donde otras personas, como tú y yo, no tienen la misma opinión y han podido discutir. Bien, si eso no es una situación ideal de habla a una escala tan pequeña que es fácilmente reproducible, esta conversación nuestra, Antonio, mañana estará colgada en YouTube. Sí, pero vamos a ver, yo cuando hablo aquí, hablo desde el punto de vista un poco de lo extra en el siguiente sentido, que yo me informo, pero no tengo toda la información. Claro. ¿Se puede tener toda? No se puede tener toda, pero hay cosas a lo mejor que no sabemos y lo digo, esto viene a cuento de lo que tú has dicho de instrumentalizar y recurrir a categorías psicofreudianas, que no estaba yo pensando ni mucho menos en ello. Estaba pensando en una cosa muy simple, que a veces no tenemos toda la información exactamente de lo que está pasando. Con eso te quería responder a lo de instrumentalizar. No iba por otra parte. Claro. Ya somos mayores y como dijeron el propio Heidegger, un no saber nada también es una opción en la vida, ¿vale? O no querer informarse también es una opción en la vida. Está muy bien que eso sea Heidegger el que lo diga, claro. Sí. No, creo que sí, yo creo que fue ahí. Bueno, también lo dice Pascal, pero
bien, da lo mismo. Lo que te quiero decir es que yo lo que te planteaba es cómo tratar luego a Rusia, ¿no? Quiero decir, bien, está claro que tú no puedes imponer la democracia a gente que no ha tenido en su vida, no sabe en su vida lo que es ir a votar. Que en Europa, los europeos también está escrito que a veces nos hemos pasado, aunque hemos conseguido cosas, gracias a eso se han conseguido cosas, evidentemente. Pero lo que yo planteaba no era lo que tú me has dicho, sino yo lo que planteaba es cómo crees que debemos tratar a Rusia después de esta guerra que probablemente la pierda, probablemente. A Rusia, nosotros solamente sabemos tratar de una manera a los demás, siguiendo el principio clarísimo de que no queremos para los demás lo que no queremos para nosotros. Por tanto, los trataremos de la manera más republicana. Pero si los rusos persisten en ser pasivos ante la historia, probablemente les demos la espalda. Se le puede dar la espalda a Rusia. Se le puede dar la espalda a Rusia, claro. ¿Sí? Bueno, se le puede dar la espalda en el sentido de decir, mira, no podemos contar con vosotros, tenemos que contar con nosotros. Pero darle la espalda a Rusia no significa declararle la guerra. Significa, no pensaba en eso, mucho menos. Claro, significa vamos a contar con vosotros lo mínimo. ¿Qué quiere decir lo mínimo? Eso no se va a producir nunca, porque la lógica republicana es una lógica comercial de mundo abierto. Por tanto, los puentes, en estos momentos Europa está comprando gas y petróleo ruso, con lo cual estamos financiando al ejército ruso. Por tanto, no se han cerrado por completo las relaciones, pero esas relaciones van a tener que ajustarse. Va a tener que revisarse muy bien la política demencial de Alemania en cuanto a energía, por ejemplo, y se va a tener que decidir otra manera. Eso será darle la espalda. Rusia ha planteado esta misma mañana, como sabéis, que el gas y el petróleo se compren en rublos. Ahora está por ver si esa exigencia, que no está firmada contractualmente, es asumible por Alemania o por Suecia. Bueno, les ha dado un tiempo a los bancos de una semana. Lo que te debería decir es que... Pero no está en el contrato que firmaron, sí, por tanto... Sí, eso está claro. Pero bueno, la guerra ya sabes que todo se pone en suspenso. Pero lo que yo quiero decir es que a lo mejor si no tratamos luego, después de esto, a Rusia, podemos crear otro bloque, que es Eurasia. Bueno, ese bloque existe, pero ¿sabes? Existe, evidentemente. Existe. La ruta de la seda y todo eso. Existe. Pero bueno, podemos acentuarlo más aún. No porque es lo que he leído. Bayaceto y Tamerlán no se llevan bien, porque son dos grandes potencias pasivas. En el momento en que fueran activas, nosotros no tendríamos ningún temor con Eurasia, porque se impondría la lógica de la cooperación. El republicanismo es un mundo abierto, no es un mundo cerrado. Y un mundo abierto es un mundo en el que finalmente se tienen que imponer las reglas comerciales. Por tanto, las reglas comerciales republicanas impiden las prácticas imperialistas en economía. Y en este sentido, pues, el mundo republicano no es capitalista. Es obviamente un mundo racionalista económico que permite la libertad de comercio y el libre mercado, pero no el capitalismo. O sea, no es neoliberal. Y por eso, en el momento en que toda la Eurasia quiera comerciar en condiciones de libertad de mercado, bueno, ¿dónde estará el problema? Es que ese será el punto. Ahora, si los rusos prefieren oligarcas, pues entonces tendrán que ver cómo organizarse. Claro. Yo personalmente, y es una opinión personal como todas las que he dicho, pienso que es muy difícil hoy en día hacer demócratas a un pueblo, exceptuando las grandes ciudades, como pueden ser Moscú, Kiev, que siempre hay una intelectualidad, siempre hay un aire más fresco. Pienso que es bastante difícil educar democráticamente a la población rusa. Tengo más confianza, lo he dicho antes un poco así en plan irónico, pero estoy convencido de ello, en que si se introduce allí ciertos rituales económicos, hablo desde Zara, empresas de otro tipo, y si hace un gran intercambio entre Europa y Rusia de viajeros para acá, viajeros para allá, que por ahí sí que poco a poco se podrá ir educando democráticamente a los rusos. Pero creo que costará, creo que costará. En cualquier caso, hay dos personas que han pedido la palabra, pero yo no las distingo. Ismael, ¿sabes quiénes son? Sí, Alexei y Evaristo, por ese orden. Adelante. Hay un micrófono. Perdón, sí. Bueno, quería hacer unos comentarios solamente para ver si he seguido el hilo de algunas cosas que se han comentado.
y perdón si suena muy extranjero cuando hablo. Básicamente quería, pues, me parece un poco imprudente quitarle como tanta capacidad de agencia a un pueblo solamente por decir que ha sido así, tiene que seguir siendo así. Creo que es un principio latino pensar que un pueblo, incluso uno milenario, puede formar siempre un pueblo nuevo. En ese sentido también no habría que desestimar los esfuerzos que puede haber dentro de la ciudadanía rusa de resistencia, como las personas que han salido a mostrarse en contra u otras formas de resistencia que pues no llegan a medios públicos, por poner uno que no es ruso sino ucraniano y por lo tanto sí pudo llegar a una difusión. Es que, por ejemplo, otra forma de resistir a los ejércitos, no necesariamente en las calles, sino que la clasicista Natalia Yakovenko a sus 80 años está traduciendo Tito Livio a media guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido está la cuestión de, pues siempre puede cambiar la cosa y no habría que justificar un presente con un pasado y utilizar la palabra pasado y no historia, porque no creo que, porque bueno, tanto en latín como en griego hay una palabra para pasado y nunca es historia. Y creo que podemos crear un error porque también hice un comentario aquí en el chat de Natanael sobre una identidad histórica. Creo que una identidad histórica siempre es una pues mentira, y por lo tanto pues siempre sí es un tirano. Y la última cosa que quería comentar ya para no extenderme es que, bueno, es lo mismo la cosa pública que la democracia, ¿no? Que ese es un problema que ya expone Heródoto desde su libro tercero, en donde no es tanto que haya un grupo amplio o reducido de poder, sino una división de los mismos y una capacidad de agencia de la ciudadanía respecto a la decisión de las cosas. Y ya que ustedes me corrijan respecto a lo que he estado entendiendo. Alexei, yo no tengo que corregir nada, pero sí me gustaría decirte algo. Y yo he evitado deliberadamente utilizar la palabra democracia. He utilizado en todo momento la expresión republicano. Por una razón, porque no veo el modo de... No me siento cómodo con una palabra como democracia que sigue insertando la cuestión del poder en su propia materialidad, ¿no? Creo que el principio republicano es un principio de desactivación del poder. Democracia me sigue sonando a hegemonía, me sigue sonando a concederle el poder y solo un poder. Yo creo que democracia es un término que deberíamos atrevernos a dejar de usar. Todo aquel que piensa en la división de poderes piensa en términos republicanos, no democráticos. Esta es la única observación, pero es una preferencia personal. Quiero decir que en mi propia constelación el término democracia no me sirve, porque creo en la división de poderes y por tanto no puedo mantenerme en la idea de que haya un demos hegemónico que tenga el poder. No, para mí la heterogeneidad es imprescindible, la división es imprescindible y eso es constitutivo de una república, mientras que creo que no lo es de la democracia. Creo que el término democracia es un término que creo que hay que atreverse a no usar. Simplemente, ¿no? Esta es la única. Lo otro está claro. Los elementos de resistencia en Rusia son minoritarios. Y no hay ninguna fatalidad histórica. Lo que hay es una recurrencia histórica, Alexei. Esto es, Rusia ha persistido una y otra vez. He puesto los ejemplos de su relación con la Ilustración, de todo el siglo XIX. Estar leyendo Guerra y Paz mientras estoy leyendo las noticias de Ucrania no deja de ser aleccionador. O todo el intento del comunismo. Hemos visto hasta qué punto ni siquiera el marxismo penetró en la piel de Rusia, ¿no? Es una fatalidad, pero es una recurrencia. Esta es por desgracia, mi observación, ¿no? Pero no es una corrección en modo alguno, Alexei, ¿eh? De ninguna manera. Evaristo, por favor. Vamos a ver. Antonio, primero, yo también voté no a la OTAN. Quiero la misma Europa que tú has defendido y hoy yo también votaría nuevamente no a la OTAN. Porque la única forma de ser independientes es Europa no depender de ninguna fuerza extraña a Europa con intereses completamente diferentes. Claro. Por tanto, si tengamos que tener un ejército lo más pequeño posible europeo, pues yo no estoy en contra de la mili obligatoria porque incluso es la época donde la gente se junta, el rico con el pobre, el de un pueblo con el otro, y eso también forma. No para hacer guerra, sino para defenderse. Eso por una parte.
por otra parte, el americano juega con mucha ventaja, porque es que tiene un océano por medio. Pero nosotros tenemos miles de kilómetros de frontera. Y los miles de kilómetros de frontera, o somos inteligentes o lo vamos a pasar siempre muy mal. Porque no podemos tener miles de kilómetros de frontera con un país del cual no seamos amigos. Tenemos obligatoriamente que ser amigos, porque es que si no, no tenemos solución. No hay bastantes soldados para todos los kilómetros de fronteras que hay. No los hay. Entonces, yo estoy convencido de que cuando alguien dice que Rusia perderá la guerra, no, la guerra la hemos perdido ya todos por haberla empezado. Las guerras se pierden cuando se empiezan. Y entonces a mí lo que me gustaría que durara lo menos posible. Y una cosa para que hablemos dentro de 3 meses. Podemos analizar los señores que han destruido armas. ¿Quién es el que ha ganado el dinero con la destrucción de esas armas? Segunda pregunta. Los señores que han destruido fincas, ¿qué empresas van a ganar dinero con la reconstrucción de esas fincas? Y eso, como de hecho hablan dentro de 3 meses, podemos esperar. De todas formas, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Evaristo. Lo que has dicho es muy claro, pero recuerda, ya que has hablado de la reconstrucción para dentro de 3 meses, recuerda aquella reunión en Darmstadt, ¿te acuerdas? Con la reconstrucción de Alemania, en la que se le invita a hablar a Heidegger y a Ortega sobre la reconstrucción de Alemania. Quiero decir, obviamente habrá un montón de contratistas que se vayan a lucrar con la reconstrucción inevitable de Ucrania, pero también puede motivar una serie de reflexiones sobre lo que debe ser reconstruir. Y bien, quiero decir, mi idea es que el principio del que estamos partiendo, lo que hemos llamado hace ya mucho tiempo, ¿no?, escritura constitucional, tiene una lógica. Creo que tiene una lógica, por supuesto imperfecta, y no te digo que yo tenga un sistema ya completamente acabado, pero creo que tiene una lógica y que por desgracia ahora la podemos aplicar. Habrá quien se aproveche, como en estos momentos se están aprovechando en la frontera las mafias de los inmigrantes y de las mujeres. Claro, es el fuste torcido de la humanidad. Pero precisamente está lo otro, está la capacidad de reconstruir realmente la vida pública. Y ahí es donde creo que la guerra, por desgracia, va a obligar a una reconstrucción muy seria de todo lo que era la Unión Europea. De hecho, en menos de un mes creo que hemos visto más cambios en la agenda europea, de por sí lenta, que en muchísimos meses. Vamos, yo os diría, corregidme si me equivoco, pero probablemente lo que está pasando en Alemania tiene todo el aire de una revolución. El canciller Scholz lo ha llamado un giro histórico de los tiempos. Creo que ese discurso anula los 16 años de la Cancillería de Angela Merkel, cuando hace 3 meses Angela Merkel era poco más o menos que Santa Ángela y estaba en el imaginario europeo elevándose a la altura de, qué sé yo, de Santa Teresa de Jesús. No, Angela Merkel ha quedado completamente fuera de la historia en menos de un mes. Esto es importante. Yo creo que como personas interesadas en la vida pública hemos de estar muy atentos a lo que se mueva en Francia, en Alemania, por supuesto en esos países que tú has dicho que son la frontera, pero es que eso es Ucrania. Es que de repente la frontera se ha convertido para nosotros ahora en todo un imaginario político de qué estatuto concederle al único país del mundo que se llama frontera y que ha decidido dejar de ser frontera y convertirse en república. Es una decisión valiente. Yo creo que nuestra adhesión debe estar con ellos en estos momentos. Esta era la idea que creo que teníamos cuando pensamos en ponernos a charlar un rato, ¿no? Sí, Antonio, pero yo creo que la misma libertad que se le pide a la parte oeste del país, porque la parte oeste del país ya era parte de Polonia, ya era parte de Rumanía, ya era parte de Eslovaquia. O sea, que Ucrania cogió de los pueblos rusos y de los pueblos polacos, rumanos y eslovacos. Esos mismos pueblos que son rusos, de mayoría rusa, también le vamos a dar la libertad de que se separen de esa Ucrania. Si quieren. Probablemente, pero fíjate que la guerra
es que es lo que más me ha desconcertado porque yo... No, eso es lo que... No, perdón, Antonio, es lo que nos cuentan. Lo que nos cuentan. Sí, porque, sí. por desgracia nos cuentan unas cosas y otros cuentan otras cosas en otros sitios. De acuerdo. Y es muy difícil de cogerlo. Yo lo que te estoy diciendo simplemente es que con la misma libertad que al que quiere ser europeo se le da, la misma libertad tenemos que dejarle a la parte rusa que quieren ser rusos y quieren hablar ruso y no quieren hablar ucraniano. Por ejemplo. Con toda tranquilidad. El asunto es que la constitución ucraniana no prohibía el ruso en esas regiones. Esto es importante, pero es que la guerra de facto es mi sorpresa, bien, hasta donde yo leo los periódicos. Es que no ha habido una rendición de las ciudades prorrusas. ¿Entiendes? Esto es lo que más me ha desconcertado, porque si verdaderamente esas regiones hubieran tomado la decisión existencial de pasarse a Rusia, los rusos no se habrían atascado allí. Sí, pero segundo, mira, si queremos, miremos también cuánta gente de la parte oeste han pasado los países del oeste y cuánta parte de la parte este se han ido a Rusia, que también han sido miles y miles y miles que se han ido a Rusia, han querido dejar porque de la guerra no quiere estar nadie. En la guerra no quiere estar nadie. Bueno, que se acabe lo antes posible. Naturalmente. Pero fíjate, por una pequeña acotación, lo decisivo, y esto lo ha señalado Fernando en su primera intervención, lo decisivo es que Ucrania, al solicitar su adhesión a la Unión Europea, está diciendo, de facto está diciendo, porque ese es el principio de la Unión Europea, que está cediendo ya su soberanía. ¿Entiendes? Fíjate si es importante que Ucrania esté diciendo, no hemos activado un principio nacionalista. Porque aun en el supuesto de que efectivamente Ucrania llegue a configurarse como Estado, su ingreso en la Unión Europea significaría la cesión inmediata de la soberanía. Y eso anularía todas las reclamaciones territoriales, porque ya no sería territorio eslovaco, rumano, polaco, sería territorio europeo. Y eso lo saben perfectamente los ucranianos que han solicitado su adhesión a una estructura política que cede por definición la soberanía. Quiero decir que es claro lo que está pasando. Y por supuesto, si las regiones del Donbass y del Donetsk quieren ser rusas, supongo que habrá un referéndum de autonomía y lo tendrán, o de independencia. Si es que la lógica rusa de destrucción deja algo allí, que es donde está en estos momentos la guerra, ¿eh? Recuerda, Evaristo, que la guerra no ha entrado en territorio ucraniano realmente. No. Están todavía en la zona prorrusa de Ucrania, que es lo más extraño de todo lo que está sucediendo. Yo vuelvo a insistir que me gustaría que dentro de 3 meses, o sea, 3 meses después de que termine la guerra, nos volvamos a reunir sobre este tema, porque es muy interesante y sobre todo, insisto, miles de kilómetros de frontera nos obligan a ser amigos. Dentro de 3 meses, o 3 meses después de que acabe la guerra, volveremos a hacer un seminario para ver en cuánto nos hemos equivocado. Bueno, y que no se equivoque el Levante, ¿eh? No, eso no tiene solución, Evaristo. Bueno, ¿alguien más tiene la palabra o quiere decir alguna cosa? Quedaba, Antonio, una pregunta a la que ha hecho referencia Alexei en su intervención, que nos había dejado Natanael, que ponía, ¿habría una relación conceptual entre tiranía e identidad étnica, histórica, cultural definida en oposición a otra identidad semejante? Bueno, en parte creo que la hemos contestado, ¿no? Cuando un pueblo decide dejar de ser pasivo, no hay tiranía. Esta es la cosa. Lo que tú has llamado, Alexei, el pasado es terriblemente pesado hasta que alguien decide soltarse esa carga. Y entonces el pasado no se convierte en una carga, sino que se convierte en algo que uno puede estudiar. El gesto de liberarse de esa carga es lo que nosotros hemos estudiado muchas veces aquí como una declaración de independencia, que es siempre una declaración de independencia respecto al pasado. Eso es lo que creo, por terminar, que no ha entendido el nacionalismo. Por supuesto, el nacionalismo catalán no,
pero ningún nacionalismo. Una declaración de independencia no se hace para seguir dependiendo del pasado. Una declaración de independencia se hace para independizarse del pasado. Ese es el sentido de una declaración de independencia. Ese es el sentido republicano. Querer una declaración de independencia para seguir ligado al pasado es seguir siendo dependiente de la peor manera. Ese es el principio de pasividad. Pero bien, más o menos lo habíamos avanzado. ¿Está todo ya? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y confío en que esto haya servido para algo. Nuestro deseo de que la guerra acabe hoy mismo, si es posible. Muchísimas gracias a todos.